¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Pues vamos a continuar con el trabajo que estamos haciendo de mampostería. La sesión anterior vimos cómo obtener la aceleración en roca para obtener el coeficiente sísmico para el tema de la revisión por carga lateral para la estructura. Entonces, bueno, continuando con el ejercicio, nosotros requerimos ciertos datos para trabajar con esto. Uno es tener el área total construida. En el caso particular del proyecto que estábamos trabajando, la estructura tenía una base o un ancho de 5 metros y una longitud de 11. Son dos niveles de construcción y el área son 110 metros cuadrados por consistencia. Les recomiendo que al formar su hoja en Excel sean datos que tengan para que se sepa. Ahora, la altura total es de 6 metros. Eso quiere decir que la altura por nivel es de 3 metros con el ejercicio que estábamos trabajando. Vamos a tener una ductibilidad en la estructura, generalmente para las estructuras de mampostería, dependiendo del tipo de mampostería que se esté utilizando, puede ser entre 1.5 y 2. Yo les recomiendo que trabajen con 2. ¿Por qué? Porque en el caso del 1.5 la reducción es menor en la ductibilidad de la estructura y eso hace que sea menos castigada la estructura frente a sismo, pero tienes mayores requerimientos. ¿A qué me refiero? A que en la mampostería se vuelve más exigente el confinamiento por consiguiente, pero además de forma adicional te pide que tengas siempre escalerilla en las líneas de mortero entre el muro. Entonces la sugerencia es trabajar con 2. Ahora, nuestra estructura en lo particular es una construcción del grupo B, que es una casa habitación. Y la norma o el manual de construcciones de la Comisión Federal de Electricidad en el tema de sismo lo separa en B1 y en B2. Aquí están las condicionantes. Entonces, para B1 nos va a pedir que el área construida, sea mayor a 400 metros cuadrados y con una altura superior a los 13 metros. Y en el caso de la B2, sea una construcción menor a 400 y la H sea menor a 3 metros. En este caso particular, estamos trabajando con una superficie que es inferior a los 400 metros y también tenemos una altura que es inferior a los 13. Entonces, bueno, de esta forma, la otra parte es lo que hicimos con el Prodisis, es decir, ubicar en dónde estamos trabajando nuestra construcción o nuestro proyecto. ¿Eso qué va a permitir? Bueno, en primer término, obtener nuestra aceleración en roca, que en este caso son 127.38, y nuestra zona sísmica. Ahora, el manual para obtener estos valores sintéticos, que se le llama así la norma, nos pide evidentemente entrar con la zona sísmica. Y si se fijan, se reducen la cantidad de operaciones. Entonces, bueno, para la zona sísmica C, nuestro factor de sitio será 2.7 y el factor de respuesta será de 3.9. Ahora, hay otra forma de calcularlo que es un tanto más exacta y que es el factor de sitio, tomarlo también de acuerdo al tipo de terreno. Si se fijan en esta primera parte, no se toma en consideración el tipo de terreno. O sea roca, un terreno muy duro, un terreno intermedio o de transición o un terreno muy blando, el factor de sitio y el factor de respuesta son exactamente los mismos. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Intentar ajustar. Y entonces, para poder generar el ajuste, hay que tomar de esta tabla, la famosa tabla 1.9, y de acuerdo a la zona en donde estamos, nuestros valores. Y entonces, para la zona C, tendríamos que aplicar en un terreno tipo 2
que sería un terreno intermedio o de transición, esta fórmula, introduciendo ahí el valor de la aceleración en roca. Observen aquí está la fórmula, es la misma fórmula que tengo yo aquí en esta parte. Y entonces, bueno, al tomar el valor de la aceleración genera las operaciones que tengo yo aquí indicadas, y una vez que hace eso, pues ya nos arroja el valor, en este caso del factor de sitio, que en este caso es 2.32. Ahora, en el caso del factor de respuesta, nos manda remite a la tabla 1.10, que es esta que tenemos aquí. La voy a mover un poco para que la puedan ver. Y entonces volvemos a hacer lo mismo. El factor de respuesta va a ser igual a 3.6 menos 0.2 menos esta operación que tenemos aquí, que es la aceleración en roca menos 100 sobre 100. Volvemos a generar la operación, y si se fijan, tomando en cuenta la aceleración sísmica que tenemos en roca, nuestro factor de respuesta cambia a 3.55. Observen la diferencia. Aquí ya tenemos, primero, en el primer caso ya una diferencia de 0.38, y en el segundo caso un valor de 0.35, que en cuestión sísmica ya son valores que tienen una importancia considerable. Bueno, el siguiente valor que voy a obtener va a ser, observen aquí en esta tabla, es mi aceleración máxima espectral. ¿Cómo la voy a obtener? Fíjense bien, lo que voy a hacer es multiplicar mi factor de sitio por mi factor de respuesta por la aceleración en roca. Y observen que de 127, pues lo máximo que se espera que se acelere esto serían 1046. Ahora, la gráfica que tengo aquí me indica que tengo que obtener el valor de SA. ¿Qué es SA? Es mi espectro ya, mi espectro de aceleración. Entonces, yo tengo que obtener valores previos. En el primer caso tengo que obtener el valor de beta, que es el factor de amortiguamiento. En el caso de las estructuras de mampostería, generalmente nuestro factor de amortiguamiento se va a tomar con el 5%. Generalmente cuando se toma el valor de 5%, aquí en este caso lo marca como 1. Pero yo siempre les voy a recomendar que hagan el cálculo de cualquier forma del valor de beta. ¿Por qué? Porque va a permitir cometer menos errores, ¿no? Generar esta función. Entonces, bueno, aquí el valor que utilizaríamos para beta, vamos a ver la fórmula, es 0.05 entre el amortiguamiento elevado a la 0.45, que es este valor que tenemos aquí. Y dice, es el periodo de inicio, el valor de TC, en la rama descendente en los que los desplazamientos espectrales tienden correctamente al desplazamiento del terreno. Y T es el periodo estructural en la dirección de análisis. Entonces, bueno, la recomendación es utilizar este valor de beta, o en su defecto tomar el valor de beta igual con 1. Yo estoy tomando el valor con el amortiguamiento con 0.06, por eso estoy generando esta fórmula de aquí. Y entonces fíjense bien, ahora mi aceleración máxima espectral, que es este valor de C, lo voy a multiplicar por este valor de beta. Y entonces ahora para el coeficiente sísmico voy a dividir la aceleración máxima espectral, que es esta que tengo aquí, entre la aceleración de la gravedad. Y fíjense bien que ya obtengo un valor de 0.98. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a dividir, fíjense bien, mi coeficiente sísmico obtenido, que es muy alto, que es 0.98, lo voy a dividir entre mi factor de deductibilidad, que en este caso es 0.49. Observen qué pasa, aquí lo voy a cambiar, observen que traía 0.49, ahora lo voy a poner con 1.5 y el coeficiente sísmico se incrementa. Entonces eso quiere decir que todavía estaría diseñando con valores muchísimo más altos, pero tendría yo que modificar muchas condicionantes del procedimiento constructivo en la estructura. Entonces, por eso la recomendación es utilizar un valor de 2. ¿Por qué? Porque entonces tenemos la factibilidad de poder castigar menos el procedimiento constructivo. Ahora, si yo quiero saber ya en este momento cuánto es el valor que voy a tener en realidad de cortante con respecto, fíjense bien, a toda la masa de estructura, es decir, la fuerza sísmica que se va a generar, voy a multiplicar el coeficiente sísmico por el peso total del edificio, que es un valor que nosotros ya obtuvimos acá en nuestro análisis de cargas, en nuestra bajada de cargas. Nosotros ya sabemos con exactitud de dónde viene este valor. ¿En qué? En la carga accidental, que es lo que tengo yo aquí. Y entonces, el sismo o el valor de fuerza cortante horizontal máxima va a ser en la base de construcción igual a 73.428 kilos, que en realidad, bueno, estamos hablando de 70 toneladas, que es una carga realmente importante. Entonces, bueno, aquí están las fórmulas, hay que tomarlas de ahí, hay que aplicarlas. ¿Para qué? Para poder obtener mi valor cortante horizontal máximo en la base de la construcción. ¿Por qué se va a presentar ahí el máximo? Porque ahí es donde estamos bajando la carga vertical y por consiguiente es una consecuencia de la masa que se está moviendo por sismo. De ahí que los edificios no se dañan regularmente en planta alta. ¿Por qué? Porque tenemos menos volumen de masa. Se van a dañar en la parte inferior de la construcción. Entonces, bueno, con esto podrían completar su ejercicio para saber, ojo, esto es muy importante y se los vuelvo a recordar. Ustedes tendrán que obtener su valor de aceleración máxima en roca en el punto geográfico en donde esté la ubicación de la construcción. Por consiguiente, no puede ser el mismo para todos. Tendrá que variar de acuerdo a donde esté ubicado su proyecto. Entonces, bueno, pues hasta ahí queda este ejercicio. Aquí tenemos nuestro cortante, nuestros coeficientes sísmicos, y en función de eso podemos ya terminar de hacer el análisis de carga sísmica. Nos vemos entonces la siguiente sesión. Pasen excelente día.